Bueno, muchachos, primero que todo, pues siendo hoy viernes 8 de octubre, ya son las 5:06 de la tarde, pues ya dimos una esperita de 5 minutos para que los demás compañeros que estuvieran interesados en asistir al CIPA del día de hoy, pues se fueran conectando. Sin embargo, pues en el transcurso de esta reunión virtual, pues los que se vayan conectando les daremos ingreso. Les quiero agradecer por su asistencia, por estar siempre preocupados por su desempeño y su desarrollo académico. Veo algunos que siempre están presentes. ¿Son todos los que no me escuchan? ¿Hay alguno que me escuche bien? Sí, señor, yo le escucho muy bien. Ah, se desconectó, entonces yo creo que era la conexión de Mayori. Ramiro, Lo escucho muy bien, profe. muchas gracias, Ramiro. Bueno, ante todo, pues Buenas tardes, ¿no? buenas tardes. Yo le escucho. Vale, muchas gracias. Yo creo que entonces de pronto, si en algún momento ustedes no me llegan a escuchar muy bien, de pronto es por la conexión que ustedes puedan tener en su casa o de pronto algún lapso en mi conexión. Ustedes saben, yo los viernes pues atiendo desde el CEAR, de acá de Ibagué, entonces acá me toca compartir internet desde mi celular, porque en el salón en el que me encuentro pues no encontré un cable para conexión a internet. Entonces si en algún momento se me va de pronto un poco el audio y eso es por el internet. Como les venía diciendo, pues agradecerles mucho su asistencia, veo caras conocidas siempre y pues bienvenido a los que se conectan por primera vez conmigo. La idea es que vayamos realizando el trabajo de la fase 3, solucionando las dudas que ustedes tengan en el transcurso de las sesiones que se tengan que realizar para esta fase. El día de hoy, pues la primera sesión para la fase 3, vamos a hacer una pequeña revisión, perdón, una pequeña revisión a lo que ustedes deben de realizar, o sea, al trabajo y hablar un poquito del punto uno, que es el punto de las definiciones. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar haciendo la revisión del trabajo. ¿Listo? Y ya les estoy compartiendo el trabajo, les estoy repartiendo la rúbrica de evaluación. Como pueden observar, es la guía de actividades y rúbrica de evaluación fase 3, diseño en construcción. Esta rúbrica, al igual que la plantilla en la cual ustedes van a realizar el trabajo para la fase 3, la encuentran cuando yo abrí el foro de discusión para la fase 3. ¿Listo? Eso la van a encontrar ahí. De igual manera, como decía el mensaje, pues yo los invito a que descarguen esta información, descarguen esta rúbrica de evaluación para que sepan qué es lo que tienen que hacer y descarguen el archivo que tienen que trabajar para presentar el trabajo de la fase 3. Esta rúbrica pues tiene en una primera parte la descripción de la actividad donde claramente dice que es independiente, o sea, es una actividad individual, ¿cierto? El puntaje máximo de la actividad es de 115 puntos. Esta actividad inició el 4 de octubre, el lunes, y finaliza el domingo 31 de octubre. Tienen aproximadamente unas 4 semanas para ir realizando la actividad y pues en ese tiempo poderse contactar conmigo sobre cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan frente a la solución del trabajo. Como primera parte, ustedes tenían que escoger una variable para que puedan solucionar el ejercicio 2 de este trabajo. ¿Listo? Entonces yo espero que todos hayan ingresado al campus, hayan ingresado al foro y hayan hecho su elección, porque ustedes tienen que escoger respetando la elección de los compañeros. No se pueden repetir las variables que ustedes han escogido con las de otro compañero.
¿Listo? Este trabajo, pues para resumir un poco, se basa en la situación problema que estamos trabajando desde la fase 2, la de los accidentes de tránsito. Vienen los mismos parámetros, ¿cierto? Municipio de siniestro, la edad del conductor, número de personas fallecidas, número de personas heridas, la velocidad registrada, costo del accidente, el nivel educativo del conductor y años de experiencia del conductor. Ustedes tienen que diseñar y construir una solución a partir de la base de datos que se les presenta, ¿sí? Esa base de datos está dentro del archivo, es la misma base de datos que hemos trabajado desde la fase 2. Y antes de realizar estos ejercicios en el campus, yo les coloqué unas sugerencias, unas recomendaciones, y esas recomendaciones eran leer las referencias bibliográficas de la unidad 2. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ingresen a empezar a desarrollar el ejercicio, no se vayan a sentir un poco perdidos con algunos temas, con algunos conceptos que de pronto se les pueden presentar y que les pueden generar un poquito de desconocimiento. Entonces, para evitar esto, pues se les sugiere a ustedes leer las referencias bibliográficas de la unidad 2. El ejercicio 1 consta de diligenciar la tabla 1, ¿cierto? Presentando para cada uno de estos conceptos una definición estadística, ¿listo? Esta definición debe ser sintetizada, debe ser resumida y escrita con sus propias palabras y con algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos que estas definiciones de estos conceptos deben de ser sintetizadas, o sea, un poco resumidas, tampoco es que se queden cortos, porque en trabajos anteriores, en algunas retroalimentaciones que yo había hecho, las definiciones que colocaban eran definiciones muy cortas, entonces dejaban muchos temas, muchas partes del concepto que no las explicaban, que no abordaban en ellas. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de las medidas de tendencia central, entonces colocaban, son unas medidas para conocer cómo están agrupados alrededor de la media los datos, ¿listo? Pero no decían, por ejemplo, que las más utilizadas es la media, que la más utilizada es la mediana, la moda, y a qué se referían cada una de ellas. Gráficos estadísticos, lo mismo, son gráficos para representar la información de una base de datos, por ejemplo. Sí, pero no colocaban los gráficos más utilizados o los diferentes tipos de gráficos pueden ser, por ejemplo, los diagramas circulares, los diagramas de barras, sí, no especificaban, se quedaban muy cortos y era una de las retroalimentaciones que yo más les hacía. En esto, pues esperamos que las definiciones que ustedes hagan de estos conceptos sean unas definiciones no tan cortas, tampoco tan extensas y que sean con sus propias palabras. Si bien es cierto que ustedes tienen que revisar estos conceptos dentro de las referencias bibliográficas que nosotros les facilitamos de la unidad 2, también pues pueden consultar en internet y en base a eso hacer ustedes mismos su propia definición. ¿Listo? Son temas que no son difíciles y les voy a hablar un poco de esto pues para que se vayan haciendo una idea de en qué consiste cada uno de estos conceptos, así a manera general, para que ustedes pues vayan haciendo una idea. Pues resulta que los axiomas de probabilidad son unas proposiciones matemáticas, ¿sí? Son proposiciones matemáticas, son unas leyes, son unas, digámoslo así, teoremas, que por el nombre, que el propio nombre lo dice, axiomas, o sea, son cosas que se cumplen y no necesitan que se demuestren, no necesitan ser demostradas, no necesitan decir, esto es verdad por tal cosa, no. Son axiomas de probabilidad que se cumplen, son proposiciones matemáticas que se cumplen y son referentes, como el nombre lo dice, a la teoría de la probabilidad. Todos sabemos pues que la probabilidad es el porcentaje de ocurrencia de algo, ¿cierto? Los axiomas, estos axiomas de probabilidad, pues fueron establecidos desde 1933 por un matemático ruso que se llamaba Andrei Kolmogorov, ¿listo? Andrei Kolmogorov, eso cuando ustedes hagan la revisión, ustedes van a encontrar esta información. Los axiomas de probabilidad simplemente pueden colocar que son unas leyes que cumplen ciertas condiciones, ¿cierto? Un primer axioma de probabilidad se llama no negatividad.
Es decir, este axioma dice que la probabilidad de que ocurra un suceso, de que ocurra un evento, siempre va a ser positiva, y en el caso de que no sea positiva, pues puede ser cero. ¿Listo? Por eso decimos nosotros, por ejemplo, la probabilidad de que yo salga de mi casa y me encuentre un billete de 1000 va a ser de 50%. ¿Sí? Tengo 50% de probabilidad. O en otros casos, cuando no manejamos porcentaje, pues va a ser del 0,33, por ejemplo. ¿Sí? Pero la probabilidad, según el axioma 1, siempre va a ser positiva, nunca va a ser negativa. ¿Listo? El segundo axioma de probabilidad dice que siempre que haya un evento, un suceso, hay posibilidades de que la ocurrencia de este suceso sea de 1, es decir, van a encontrar ustedes en algunos casos, en algunos experimentos aleatorios, en algunos sucesos, como le quieran llamar, van a encontrar probabilidades de 1, es decir, probabilidades del 100%. Por ejemplo, la probabilidad de pasar el curso si yo entrego todos los trabajos de las fases. Es un evento seguro, ¿cierto? Voy a cumplir con todo, entonces la probabilidad de que yo pase el curso va a ser del 100%. ¿Listo? Vamos en dos axiomas. Axioma 1, la probabilidad no es negativa, no puede ser negativa. Es decir, la probabilidad siempre va a ser mayor o igual a 0. Y el axioma 2, que les estoy hablando, es que pueden haber eventos que pertenezcan al espacio muestral en los que la probabilidad puede ser de 1 o del 100%, si lo pasamos a porcentaje. ¿Listo? Y un tercer axioma, que le podemos decir el axioma de la adición, quiere decir que cuando dos eventos son incompatibles, o sea, no tienen relación alguna, la probabilidad de que ocurra uno de estos sucesos no tiene que ver con el otro suceso, por eso dicen que son sucesos incompatibles. Entonces la suma de estas probabilidades se puede hacer de manera separada. ¿Listo? Esto como en términos generales para hablarles a ustedes de los axiomas de probabilidad. Hay otra definición que es evento imposible, ya entrándonos más en el concepto de probabilidad. Nosotros tenemos un espacio muestral, tenemos un experimento aleatorio. ¿Listo? Este experimento aleatorio, como el nombre lo dice, son experimentos que ustedes se imaginan, bueno, experimento es que voy a hacer algo. Experimento aleatorio es una acción que yo voy a hacer de manera al azar. ¿Listo? Entonces, en un experimento aleatorio, en algo que yo voy a hacer de manera al azar, donde yo conozco lo que puede pasar, pero no puedo asegurar exactamente cuál va a ser el resultado, eso es un experimento aleatorio, van a haber unos tipos de eventos, ¿sí? Un evento, pues, es algo que yo quiero saber de ese experimento aleatorio, es algo concreto. Va a haber un evento imposible, que es un evento que nunca va a pasar. ¿Listo? Por ejemplo, entonces ustedes los invito ahí en sus casas a que se imaginen la situación en la que ustedes tienen un dado. Entonces mi experimento aleatorio es lanzar el dado. ¿Listo? Experimento aleatorio es una acción que yo voy a realizar donde yo sé los posibles resultados, pero no sé cuál va a salir. ¿Listo? Entonces, mi experimento consiste en lanzar. Ojo, porque cuando yo hablo que es una acción que yo voy a realizar, tiene que ir con un verbo. En este caso, pues voy a lanzar. ¿Qué voy a lanzar? Voy a lanzar un dado. Cuando yo lanzo un dado, yo conozco los posibles resultados. Me puede caer 1, me puede caer 2, 3, 4, 5 o me puede caer 6. Pero el conocerlos no implica que yo sepa 100% seguro cuál de estos me va a caer al lanzarlo. ¿Listo? Esto quiero que lo tengan claro para que tengan claro que es un experimento aleatorio. Entonces, en base a ese experimento de lanzar un dado, yo puedo sacar unos eventos. Estos eventos son subconjuntos de ese espacio muestral que me arroja mi experimento aleatorio. Es decir, digámoslo de alguna manera muy coloquial, esos eventos es algo concreto que yo quiero saber o conocer de ese experimento que yo estoy haciendo. ¿Listo? Ahora,
Este axioma, este evento imposible, como el nombre lo dice, es un evento que nunca puede pasar. ¿Listo? Es un evento que nunca puede pasar. Entonces, por ejemplo, estamos en el experimento aleatorio de lanzar un dado. ¿Listo? Entonces me dicen que el experimento aleatorio de lanzar un dado, un evento, o sea, algo que yo quiero conocer de ahí, va a ser la probabilidad de que al lanzar un dado yo obtenga un número 8. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de obtener un número 8. Ahora, si ustedes se imaginan, yo quiero que ustedes me digan si por qué lanzar un número 8 o sacar un número 8 puede considerarse un evento imposible. Alguien que me quiera decir por qué puede considerarse un evento imposible. Porque ninguna de las caras del dado contiene el número 8. Exacto, sí señor, muy bien. Entonces es un evento imposible porque es que mi experimento consiste en lanzar un dado y mi dado nunca va a tener un número 8, ¿cierto? Pues dentro del dado conocido, ¿no? El que nosotros utilizamos para jugar parqués. Entonces, nunca va a tener un número 8. Entonces, por esa razón va a ser un evento imposible. Entonces, ¿qué es un evento imposible? Son eventos cuya probabilidad va a ser de 0, es decir, que nunca va a poder suceder. ¿Listo? Un evento seguro es un evento en el cual su probabilidad va a ser del 100%, es decir, siempre va a suceder. Entonces, dentro del ejemplo de nosotros de lanzar un dado, ¿cierto? Entonces, un evento puede ser, bueno, la probabilidad de obtener un número entre 1 y 6, ¿cierto? Pues como el dado tiene números del 1 al 6, pues la probabilidad de ese evento de obtener un número entre 1 y 6 va a ser el 100%. ¿Listo? Eso es un evento seguro. Es un evento en el cual la probabilidad de que pase sea del 100%. Un evento dependiente es un evento o un suceso que depende de que pase otro evento o tenga otras condiciones. Eso es un evento dependiente. ¿Listo? Entonces voy a resumirles hasta ahí. Un evento dependiente, perdón, empecemos. Un evento imposible es un evento en el cual nunca va a poder suceder, ¿cierto? Tu probabilidad va a ser 0. Eso es un evento imposible. Un evento seguro es un evento en el cual siempre va a suceder. ¿Listo? Siempre. La probabilidad de que pase un evento, seguro es del 100%. La probabilidad de que pase un evento imposible es del 0%. Y un evento dependiente es un evento que depende de otros resultados, depende de un evento que haya pasado primero. ¿Listo? Dependiendo de mi evento, del primero que yo haga, del resultado de este, me va a influir en otro segundo evento. Eso es un evento dependiente. ¿Listo? Por ejemplo, tengo una bolsa, ¿sí? Y en mi bolsa tengo cuatro balotas. Y estas 4 balotas tengo 2 balotas rojas y 2 balotas amarillas. Si mi evento es, por ejemplo, la probabilidad de sacar una balota roja, ¿sí? En un segundo intento, entonces este evento va a depender del primer intento, porque en el primer intento yo voy a sacar una balota. Si yo saco en el primer intento la balota roja y el segundo intento, que es el que me están preguntando, y me preguntan la probabilidad de sacar la balota roja, pues voy a tener menos posibilidades porque yo ya de las 2 que tenía, una la saqué primero. Entonces me van a quedar para el segundo intento una roja y 2 amarillas. Entonces me va a quedar menos probabilidad. Pero si en el primer intento yo saqué una amarilla, para el segundo intento voy a tener 2 rojas contra una amarilla. Entonces la probabilidad va a ser un poco más alta
porque voy a tener dos opciones de las tres que se encuentran en la bolsa. ¿Listo? Eso es que sea dependiente. Es un evento que depende el resultado depende de que haya pasado otro evento anteriormente. ¿Listo? Y el teorema de Bayes es un teorema utilizado para calcular la probabilidad de que pase algo teniendo pues información sobre este suceso, ¿listo? O de que haya pasado o con una condición que ya tenemos, ¿listo? Eso es el teorema de Bayes. Este teorema es un poco complicado a la hora que ustedes vayan de pronto a consultarlo, pero no es difícil, es que le pongan un poco de cuidado a este tema. ¿Alguien me quiere decir algo? Buenas tardes. ¿Usted está Buenas tardes. compartiendo? Porque se ve Sí. oscuro. No se ve nada. Seguro no te ha cargado. Yo estoy compartiendo el archivo de la rúbrica de evaluación. Ah, listo, ya te está cargando. En este Sí, se momento sí había ya. puesto negro. Sí puede ver. Listo. Como les venía diciendo, pues el teorema de Bayes es un teorema que se utiliza, es una fórmula que se utiliza para calcular la probabilidad de que pase un evento, de que pase un suceso, sabiendo que ese suceso que yo voy a encontrar, esa probabilidad, cumple una característica o tiene una condición que afecta su probabilidad. ¿Listo? Es esto, por ejemplo. Bueno, el ejemplo de este sí, digamos, lo dejo para consulta y lo dejo ahorita para que lo miremos cuando estemos en el ejercicio que tienen que desarrollar, en el ejercicio 2. ¿Listo? Lo igual que la fórmula. Pero para que ustedes vayan sabiendo el teorema de Bayes o de Bayes, como se dice, es eso, es una fórmula que se utiliza para encontrar la probabilidad de que pase un suceso teniendo información previa sobre una condición dada. ¿Listo? La probabilidad de que yo me moje sabiendo que hoy está haciendo sol. ¿Sí? Entonces me están preguntando la probabilidad de que yo me moje al salir a la calle, por ejemplo, con la condición de que esté haciendo sol. Esa probabilidad obviamente va a ser más bajita que si yo les colocara la probabilidad de que yo me moje estando el día lloviendo o nubado. ¿Sí me entienden? Entonces esa es la probabilidad de calcular algún suceso, algún evento, pero con una condición. De eso más o menos se trata el teorema de Bayes. Ahora, ya entrando en materia, pues el ejercicio 2, que es el que digámoslo, el que se necesita, digamos, más concentración, porque el ejercicio 1 pues son definiciones y pues cada uno de nosotros podemos consultar desde la casa. El ejercicio 2 sí ya es como más aplicado, ya es más práctico y es aplicar lo que ustedes, digamos, están consultando y están aprendiendo. El ejercicio 2 consiste en que cada uno de los estudiantes debe seleccionar una de las variables cuantitativas presentadas en la base de datos. Recuerden que variables cuantitativas son las variables que expresan cantidad, que se pueden escribir con números. Dentro de las selecciones que ustedes tienen está la edad del conductor, el número de personas fallecidas, el número de personas heridas, la velocidad registrada, costo de accidente, año de experiencia del conductor. Estas variables pues ya son conocidas para ustedes porque son variables que hemos desarrollado, que hemos utilizado desde el ejercicio de la fase 2, ¿cierto? Entonces, estas son ustedes, ya las tienen ustedes registradas. Por otro lado, pues el trabajo, la primera parte del trabajo antes de que ustedes, bueno, la primera parte del trabajo era que ustedes entraran al entorno, ¿cierto? De aprendizaje, fase 3, y en la apertura del foro 3, pues descargarán los dos archivos. Esta rúbrica de evaluación que ustedes están viendo en pantalla y el archivo guía, la plantilla de Excel, donde se van a desarrollar los ejercicios. Pero la fase 2, pues era inmediatamente después de ustedes descargar eso, ahí mismo tenían, digamos, los pasos que tienen que hacer, ahí mismo se les pedía a ustedes
escoger una de esas variables, escribirlas en el foro, en la tabla que yo les compartí, para que cada vez que los estudiantes o los compañeros de ustedes de sus grupos vayan colocando su elección, pues el que sigue o el que vaya a colocarla sepa cuáles son las variables que ya escogieron, porque no se puede repetir variables. ¿Listo? Cada uno de ustedes va a tener una variable diferente. Después de esto, pues ya venía los punticos que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Acá están las viñeticas de lo que ustedes tenían que hacer o tienen que hacer. ¿Listo? Ustedes tienen el archivo y en el archivo tienen que realizar estos ejercicios. Señor. ¿Hay que volver a escoger las variables o trabajamos con las mismas que escogimos en la primera fase? No, señor, tienen que volver a escogerlas porque en esta fase es una sola variable la que tienen que escoger, una de esas. Ok, gracias. Entonces, vale. Entonces ustedes tienen que entrar y escoger una de las que estén ahí disponibles. Hasta el momento, pues yo creo que la mayoría de los grupos están casi todas disponibles porque yo he estado revisando los foros y son poquitos los que han escogido. Pero recuerden que no se pueden repetir las variables. De igual manera, con cualquier variable que ustedes trabajen, el ejercicio es muy sencillo si ustedes me ponen cuidado ahorita cuando empecemos a resolver. De igual manera, pues yo voy a tratar de explicarles de la mejor manera posible. Cada vez que haya algo que ustedes no entiendan, ustedes, por favor, no hay ningún inconveniente con que ustedes me pregunten. De igual manera, pues a mí estamos acá para que ustedes, digamos, solucionen las dudas que tengan en una primera sesión. No quiere decir que esta va a ser la única sesión, no quiere decir que, digamos, tampoco tratar de hacerlo todo, pues por temas de tiempo es mejor ir paso a paso, porque pues entre más cosas yo les explique, pues a la hora de ustedes ponerlos en práctica, pues de pronto se van a confundir un poco o se les va a olvidar. Entonces es mejor tratar de abarcar una parte del trabajo para que ustedes la tengan clara y la puedan al menos empezar a desarrollar. Yo creo que ustedes ya están viendo aquí el archivo, ¿cierto? Listo. El archivo, como todos los archivos plantilla que nosotros les enviamos, lo encuentran en el foro. De igual manera, cada vez que yo les estoy enviando, por ejemplo, les envié la invitación de la webconferencia, ahí también les adjunté este archivo también se los envié por correo institucional, entonces este archivo lo van a encontrar en casi todos los lados. Esta parte puede que ustedes ya la sepan, pero pues la voy a volver a explicar porque han habido algunos compañeros que han tenido problemas a la hora de editar la portada. Esta portada, pues, cuando yo me ubico encima de la portada, resulta que el puntero, esta cruz del mouse, se me cambia a una, digámoslo, una cruz. Entonces, para yo poder editar esto, simplemente le doy doble clic. Cuando le doy doble clic, fíjense que el mouse o el computador empieza a cargar, el programa me empieza a cargar. Cuando él ya me cargue, cuando ya ese circulito pare, ya él me va a dejar editar esta portada. Miren que ya cargó. Entonces, ya ahora sí puedo colocar acá mi nombre y empezar a editarlo. ¿Listo? Era esta parte. Entonces, ya después de que él cargue, ya ustedes lo pueden editar. Coloco el grupo, ojo porque el grupo no es lo que me están colocando. ¿Listo? El grupo no es, creo que colocan es 211 raya 211 y 600 algo raya 954. No, eso es el código de la materia. Eso que ustedes me colocan como grupo es el código de estadística y probabilidad. Todas las materias tienen un código. Esto que ustedes colocan es el grupo, es el código de estadística y probabilidad. Y después del guión bajo que dice 954, ese es el semestre en el que estamos. ¿Listo? Ese no es ningún grupo.
El grupo lo encuentran en el foro. En el foro dice grupo 254, grupo 307, grupo 308. Ese es en el que ustedes se encuentran. O cuando ustedes ingresan al campus, le dan en participantes, se buscan ustedes y ahí dice grupo tal. ¿Listo? Y el ID, la identificación o código del estudiante, lo que sea, es su número de documento. ¿Listo? Cuando ya terminen de editar, pues dan clic por fuera, en cualquier celda por fuera, y fíjense que queda editado y ya pueden continuar entonces con el trabajo. Base de datos, tengo la base de datos acá, es la misma base de datos que hemos trabajado. Es la misma base de datos que la base de datos que hemos trabajado, el municipio del siniestro, edad del conductor, número de personas fallecidas, número de personas heridas, velocidad registrada, costo del accidente en millones de pesos, nivel educativo del conductor y años de experiencia del conductor. Viene una pestaña para el ejercicio 1, acá es donde ustedes van a colocar sus definiciones de acuerdo a sus palabras y a lo que ustedes consultaron sobre axiomas de probabilidad. De igual manera, pues les solicito que estas definiciones no sean muy cortas, pero tampoco muy extensas, que en la manera de lo posible expliquen de buena medida los conceptos que ustedes van a definir. Y los ejemplos, que los ejemplos sean claros. Entonces, por ejemplo, en axiomas de probabilidad había un axioma que decía que la probabilidad no era negativa, ¿cierto? Que siempre iba a ser mayor que cero o en determinado caso igual a cero. Entonces, un ejemplo puede ser la probabilidad de que de 5 pelotas blancas sacar una negra, por ejemplo. Entonces, como son 5 blancas, pues no voy a sacar nunca una pelota negra. Entonces, la probabilidad es de 0. ¿Sí? O pueden, el ejemplo que ustedes consideren. Evento imposible, pues ya saben, un evento que nunca puede pasar, como el ejemplo que acabé de decir. Es un evento imposible, porque si de 5 pelotas blancas voy a sacar una negra, pues no, nunca me va a pasar porque no hay ninguna negra. Evento seguro lo mismo, evento dependiente, teorema de Bayes y los ejemplos. Y el ejercicio 2, ustedes ya tienen algunas cositas ahí cargadas. Tienen algunos valores que tienen que encontrar, tienen unos niveles, tienen unas tablas, ¿cierto? Y dentro de esto están este tipo de tablas que yo no sé si ustedes se acuerden de este tipo de tablas. ¿Quién me puede decir cómo se llaman estas tablas? ¿Alguno que haya puesto cuidado en la web Tabla de conferencia? contingencia. Se llama una tabla de contingencia, pero también tienen otro nombre, ¿cierto? Lo más común, tabla de contingencia, ¿cierto? Pero también se le puede llamar tabla cruzada, ¿listo? Pero pues nosotros digámosle tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia es una de las herramientas, digámoslo, más utilizadas en la estadística, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es una tabla que nos permite comparar dos variables al mismo tiempo. En el ejercicio para la fase 2, ustedes hacían una tabla de frecuencias, pero esa tabla de frecuencias era solamente con una variable que ustedes escogieron, ¿cierto? Entonces ustedes sacaban las frecuencias, sacaban la frecuencia relativa, pero estas tablas de contingencia o tabla cruzada me permite comparar dos tipos de variables al mismo tiempo. Entonces, en este caso, estoy comparando municipio del siniestro, Itagüí, Medellín, Río Negro, con el nivel. ¿Sí? Unos niveles que ustedes ahorita tienen que encontrar, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Tienen una segunda tabla que ya compara esas variables bachiller o superior con alto, medio y bajo. Si ustedes se fijan, estas variables que yo estoy comparando aquí de manera horizontal, Itagüí, Medellín, Río Negro, y en la otra tabla bachiller y superior, son esas variables de tipo cualitativo que yo tengo en mi base de datos, ¿cierto? Que las de Río Negro, Itagüí y Medellín es municipio del siniestro. Entonces estoy comparando el municipio del siniestro en esta primera tabla con los niveles que yo encuentro. Y en la segunda, pues estoy comparando, según mi base de datos, nivel educativo del conductor con
los niveles que yo tengo que encontrar, alto, medio y bajo. ¿Listo? Van a encontrar unos eventos simples que ustedes tienen que hacer, unos eventos compuestos, un evento imposible, un evento seguro, eventos mutuamente excluyentes, o sea que uno no tiene que ver con el otro, eventos no mutuamente excluyentes y eventos dependientes. ¿Listo? Aparte de eso, pues realizar el teorema de Bayes para la variable que ustedes encontraron. Vamos a realizar, por el momento, vamos a realizar una primera parte en esta sesión 1. ¿Listo? Vamos a sacar estos datos que nos piden acá, mínimo, máximo, rango, y el rango dividido entre 3, y los niveles. Y vamos a empezar a resolver estas tablas de contingencia, estas dos tablas, y en una segunda sesión, pues ya vamos a empezar con los eventos simples, eventos compuestos, y como tareita les queda, pues que ustedes, después de esto, aparte de empezar a realizar su trabajo, pues empezar, digamos, como consultas por ahí de qué son eventos simples, de qué son eventos compuestos, evento imposible, seguro. Hay algunos que ya hemos hecho, ¿cierto? Algunos ya hablamos, de este evento imposible ya hablamos, del seguro también. Entonces es eso. Para resolver o para empezar a resolver este trabajo, pues yo voy a escoger mi variable, ¿cierto? La misma variable que yo coloqué en mi foro es la misma que yo voy a colocar ahora. ¿Listo? Es la que yo voy a realizar. Entonces, no sé. Lo único que tienen que hacer ustedes, ya gracias al profesor Sergio, que es un profesor compañero de nosotros de la red de tutores, pues este tipo de plantillas ya es un poco más fácil para empezar a resolverlas. Acá en escoger variable, solamente es desplegar la lista y colocan ustedes la edad que, la variable que ustedes escogen. ¿Listo? No sé si alguno, no, pues si les pregunto, ustedes me dicen las que ustedes escogieron. Entonces voy a escoger la número 4, 2, 4, velocidad registrada. Ah, ya estaba ahí. Entonces voy a empezar a trabajar con velocidad registrada. Si ustedes se fijan, fíjense en la primera columna. Empieza en 76, 35. Cada vez que ustedes escojan, miren que ya la plantilla está diseñada para que la variable que ustedes escojan, automáticamente en la columna edad del conductor, ella se modifica. Entonces miren edad del conductor, ahora voy a colocar velocidad registrada y miren, fíjense que cambia acá los datos porque traen ya los datos de la base de datos, ¿listo? Y no solo esto, sino aquí también el título acá para las tablas de contingencia, pues también cambia, ¿listo? Número de personas fallecidas, años de experiencia del conductor, ¿sí ven? Entonces yo voy a trabajar con velocidad registrada, ¿listo? Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a encontrar estos datos. Entonces voy a encontrar el mínimo. Entonces aquí es donde yo voy a ir un poquito hablando un poquito más tranquilo, más calmado, para que ustedes en sus casas o en el lugar en donde ustedes se encuentren, pues puedan en una hojita anotar las fórmulas que nosotros utilizamos para poder encontrar esos valores. ¿Listo? De igual manera, pues son fórmulas que nosotros en el trabajo pasado pues ya habíamos utilizado. Para encontrar el mínimo, entonces nosotros lo que hacemos es que vamos entonces a utilizar la fórmula de mínimo, ¿listo? Esa fórmula de mínimo, pues esa fórmula ya ustedes conocen, esa fórmula es simplemente colocar igual. Un momento, me están preguntando algo. Si alguno tiene alguna pregunta. Algunos hasta el momento, algo que no le haya quedado claro, algo que como que quiere preguntar. ¿Ninguno? Listo. Continuamos. Entonces ustedes saben que mínimo, para la fórmula de mínimo, es igual min, ¿cierto? Vamos a trabajar con mayúsculas.
No importa si es mayúscula o minúscula, pero para que se vea un poquito más. Entonces, min, ¿cierto? Abro paréntesis y voy a seleccionar todos mis datos de aquí de la base de datos. Velocidad registrada. Entonces voy a hacerlo una sola vez y ya les digo por qué. Selecciono todos mis datos. Listo. Cierro paréntesis y enter. Aquí ya me cogen y me dicen, bueno, el mínimo de su base de datos, la mínima velocidad registrada en kilómetros por hora es de 32. ¿Por qué digo que lo va a seleccionar una sola vez? Porque para no empezar a seleccionar todo y bajar y después volver a subir, me voy a aprender esta partecita de acá, ¿cierto? Esta que les coloqué aquí, les subrayé. Esta partecita son todos mis datos. Mis datos van desde la celda A4 hasta la A303. Entonces, para no estar seleccionando todos, me voy a aprender esto para las futuras fórmulas. ¿Listo? Entonces, dicen que el valor mínimo de velocidad registrada son 32. Ahora tengo que encontrar el máximo. El máximo va a ser igual, max, ¿cierto? De máximo. Abro paréntesis y selecciono mis datos. Selecciono todas mis velocidades. Yo ya sé que es desde la A4, dos puntos, hasta la A303. Cierro paréntesis, enter. Entonces, la fórmula me dice, mire, la máxima velocidad registrada en los accidentes de tránsito fue de 141 kilómetros por hora. ¿Listo? Luego, yo tengo que encontrar mi rango. Mi rango no es más que la distancia que hay entre esa velocidad mínima de mis datos y la velocidad máxima. Eso es el rango. La velocidad la distancia o la velocidad que separa al dato mínimo del dato más grande. Entonces, esto ustedes saben que es igual a coger el máximo y restarle el mínimo. ¿Listo? Entonces me dice que mi rango es de 109. Entonces hay 109, llamémoslo 109 kilómetros por hora de diferencia entre mi velocidad mínima y mi velocidad máxima. ¿Listo? Y el rango, como dice acá, el rango dividido entre 3, pues simplemente pues hago caso a lo que me piden. Cojo el rango y lo divido entre 3. ¿Listo? Entonces el rango me va a dar de 36,23, ese es el rango dividido entre 3. ¿Listo? ¿Por qué entre 3? Porque resulta que este rango, yo lo voy a dividir en 3 partes, que son los niveles que yo voy a encontrar. ¿Listo? Esos niveles yo los tengo en 3 categorías. Nivel bajo, medio y alto. ¿Listo? Esos niveles son opcionales. Porque si ustedes se acuerdan, el primer punto, ya cuando dice ejercicio 2 en la rúbrica de evaluación, el primer punto dice que ustedes deben de construir una columna adicional. Esta columna, la que ustedes están viendo acá, B, es una columna adicional. Y a esa columna, por ejemplo, le colocamos niveles, ¿sí? Nosotros le colocamos niveles. Y dentro de esos niveles voy a clasificar los datos de mi variable, o sea, voy a clasificar las velocidades entre 3 niveles, alto, medio y bajo. ¿Listo? Estos 3 niveles los voy a clasificar acá. ¿Listo? Esto es la sugerencia que nosotros hicimos, colocar las velocidades y clasificarlas según la velocidad que llevaba el auto al momento del accidente, la vamos a calificar en 3 niveles. Un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto. Por eso aquí hicimos la división de rango en 3. Si yo tuviera otra, por ejemplo, es un ejemplo, súper alto, un nivel súper alto, ya extremo, entonces ya serían 4 niveles y aquí no se tendría que dividir en 3, sino en 4, ¿listo? Pero pues para efectos lo vamos a dejar con 3 niveles, los 3 niveles con los que viene la plantilla, ¿listo? Antes de comenzar, pues a mí me preguntaban por el Skype, profe, ¿y cómo hago para encontrar bien estos niveles? ¿Cierto? En el Skype me preguntaban eso. Me decían que cómo hacían para esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Son 3 niveles y cada nivel, digamos, debe tener como una diferencia de 36,23. ¿Listo? El primer nivel, que es el bajo,
¿sí? Yo no puedo colocar 36,23. No puedo colocar este porque este es el valor, digámoslo como la amplitud que debe tener el nivel bajo, ¿sí? Esa es como la amplitud. Lo que yo hago es lo siguiente, para el nivel bajo, igual, pues voy a colocar la mínima velocidad. La mínima velocidad, o sea, el nivel bajo va a ir desde 32, porque es la mínima velocidad que se registró, más este rango dividido entre 3. ¿Listo? O sea, que me da 68. O sea, que el primer nivel, que es bajo, van a ser todos esos datos o todos esos accidentes en los cuales el carro iba desde 32 kilómetros por hora hasta 68,33 kilómetros por hora. ¿Listo? Esa va a ser la primera. Antes de continuar, yo sé que ahorita van a empezar a conectarse más compañeros. Les voy a pedir el favor, les voy a colocar aquí la asistencia, porque la última CIPAS que tuvimos, a mí se me olvidó. Y ahí sí quedé grave. ¿Listo? Les voy a poner la asistencia, esperen un momentico. Son 2 asistencias, por favor, que yo necesito que ustedes me hagan el favor y me llenen. Que no se vayan a ir sin eso, les pido. De verdad les pido el favor. ¿Listo? Esta, que es de la universidad, se las coloco. Por favor, esta. ¿Listo? Que es de la que me pide la universidad. Y ahorita entonces les envío la mía. ¿Listo? Que también me la piden, pero esta es más importante. Entonces continuemos. Si ustedes necesitan que yo pare, me devuelva en algo, pues ustedes me avisan. O si haga énfasis en algo, me avisan y yo con mucho gusto pues les voy otra vez a explicar. Estos niveles lo que me quiere decir es que yo todos estos datos que tengo acá de la velocidad registrada los tengo que clasificar en 3 niveles. ¿Listo? Señora Mayoli. Listo, no pudiste ver la parte del nivel. Listo, entonces ya vuelvo y los coloco. Listo, vuelvo y les digo. Estos datos que yo tengo que encontrar primero con mi variable escogida, pues son datos que ustedes ya se han familiarizado con ellos porque lo hemos trabajado en la fase 2. El mínimo, que es igual a mínimo, y selecciono mi rango. El máximo, que es igual max, y mi rango de datos, ¿no? Y mi rango, que es simplemente la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿listo? Y este rango, que lo dividimos entre 3, no es más sino coger el valor del rango y dividirlo entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque yo coloqué 3 niveles, ¿listo? De clasificación. Si yo fuera a clasificar esta velocidad en 4, como les decía ahorita, y colocar hasta otro nivel que sea nivel súper alto, entonces este rango ya no lo dividiría en 3, sino lo dividiría en 4. ¿Listo? Pero pues la plantilla es clara, vamos a hacerlo en 3 y vamos a hacerlo con estos niveles. ¿Listo? Entonces estos niveles no es más, o sea, para que se den una idea, no es más sino decir, bueno, el nivel bajo son todos los accidentes en los cuales el auto iba en qué velocidad, para yo poderla clasificar. Pues resulta que esto va a ser igual al mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque en toda esta base de datos ustedes no van a encontrar una velocidad que sea menor a 32 kilómetros por hora. ¿Por qué no la van a encontrar? Porque sencillamente si hubiera otra menor, la fórmula de Excel me hubiera dicho, mire, el menor es tal, ¿listo? Este 32 los calculamos con el mínimo, o sea, este es el mínimo valor, por lógica no va a haber un valor menor. Entonces, el primer nivel va a ser ese 32 más el rango dividido entre 3 que nosotros encontramos. ¿Listo? Es decir, un carro que esté entre 32 kilómetros por hora a 68,33 kilómetros es un carro que se va a clasificar en el nivel de bajo. ¿Listo? ¿Qué colocamos el nombre de CIPAS? Este que está aquí abajito de la reunión, al lado de la hora, que dice CIPAS Fase 3, diseño y construcción, al lado de donde ustedes activan el micrófono.
ahí está el nombre. Dice Zipas, les voy a colocar acá el nombre. El nombre es Zipas fase 3. Estadística, resumamos, estadística y probabilidad. Estadística, Zipas fase 3, entre paréntesis sesión 1. Listo, ahí les coloqué por favor el nombre. Zipas fase 3, sesión 1, porque esta es la primera que vamos a trabajar hasta el momento. Para tampoco tener, digamos que yo saturarlos a ustedes con tanta información. Solo lo mínimo para que ustedes lo vayan realizando. La otra semana pues miramos el resto. De igual manera, yo entiendo que ustedes tienen más asignaturas, más materias en las cuales desarrollar trabajos. Listo, entonces el nivel me indica eso. Todos los datos acá que yo vea que están por debajo de 68,33 son los carros que yo voy a decir que son de velocidad baja. ¿Listo? Medio, pues va a ser los carros que estén en una velocidad de 68 y le voy a sumar el rango, ¿listo? O sea que medio son los carros que estén de 68,34 para no coger este que pertenece abajo y que van hasta 104,57 kilómetros por hora. ¿Listo? Esos son los primeros. Y alto, pues va a ser igual al anterior más este rango que yo había encontrado. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? La idea es que en el último nivel, me dé igual al máximo, ¿cierto? Que me dé igual a máximo. En este no me va a dar porque resulta que el rango lo estoy trabajando con decimales y van a haber muchos decimales que yo dejé por fuera. Si yo quiero que me dé lo mismo, o sea, que me dé 141, simplemente, entonces, lo que yo voy a hacer es aproximarlo y me da 141. Solamente el último nivel, en caso de que al hacer estas operaciones no me dé el mismo que máximo, ¿listo? Lo aproximo. ¿Listo? Si no es necesario, no lo haga. Solamente es porque aquí en el rango, pues me dio esto, pero resulta que ese número tiene más decimales. Si ven, 33, 33, 33, 33. Lo que pasa entonces es que cuando yo los voy a trabajar, pues aquí me van a quedar algunos por fuera y por eso es que al hacerlo aquí, pues no me va a dar máximo igual a 141. Entonces lo único que yo hago es que aproximo y ahí sí entonces puedo lograr que el último nivel, el alto, sea 141. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel alto van a ir desde 104,58, digámoslo, hasta 141. ¿Listo? Estos niveles son como unos rangos. A partir de esto, entonces yo empiezo a clasificar mis niveles acá, que es lo que yo voy a hacer el día de hoy, hasta donde vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Estos niveles. Ustedes, si ustedes quieren, pueden empezar a mirar, por ejemplo, 76 entre, ¿qué nivel sería? 76 está entre 68,33 y 104, es decir, que este sería un medio, ¿cierto? Un nivel medio. Y empezarán ustedes a mirar todos los niveles, todos los datos, todos los 300 datos, e ir clasificando uno por uno a qué nivel pertenece. ¿Listo? Es un trabajo largo, pero es un trabajo que se puede resumir si ustedes manejan de la mejor manera las fórmulas de Excel. Entonces, resulta que Excel me puede hacer esa clasificación. Y esa clasificación, entonces, tomen nota, hay unas fórmulas para hacerlo. Aquí en niveles hay una fórmula que me puede colocar, digámoslo que colocar el nombre de acuerdo a las condiciones que yo le pueda dar. ¿Listo? ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, si está entre dos valores, pues que el resultado se llame tanto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que no me toque hacer una por una esa clasificación de variables, sino que simplemente entonces yo voy a coger
y voy a utilizar la fórmula para que Excel mismo me diga qué es lo que me va a colocar en el resultado. ¿Listo? Acá, en estos niveles. Entonces, hay una función igual que se llama si. Si esa función, ustedes se paran encima de la función, esa función lo que me dice es que comprueba si se cumple una condición. Entonces, si se cumple una condición, esa función me va a devolver un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Listo? Esta función sí es una función muy importante para que me ayude a mí entonces a hacer esa clasificación y no empezar yo 76 en cuál está, es medio. 35 en cuál está, es menor que 68, entonces es bajo. 76, otro medio, para no empezar a mirar así los 300 datos, entonces esa función sí me va a ayudar. ¿Listo? Les voy a colocar por aquí aparte más o menos de qué se trata la función sí. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo color, ¿listo? Entonces tengo un color verde. Y por acá yo tengo color y tengo negro, ¿listo? Entonces en esta casilla voy a colocar pertenece a la bandera de Colombia. Por ejemplo, se me ocurrió, no sé. Y aquí abajito voy a colocar sí o no. Pertenece a la bandera de Colombia. Entonces respuesta igual. Entonces esa función sí prácticamente funciona de la siguiente manera. Igual sí. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que hacer primero es una prueba lógica. ¿Listo? Una prueba lógica. Esa prueba lógica es una prueba matemática. Entonces, por ejemplo, la prueba lógica puede ser si la celda T, o sea, donde está verde, es igual, puede ser a un número, puede ser algo, es igual a amarillo, en este caso, amarillo. ¿Por qué amarillo? Pues porque estamos hablando, según mi ejemplo, de los colores de Colombia, ¿no? Si pertenece a amarillo, lo pongo entre comillas porque es texto, punto y coma, entonces me dice, me puede decir sí. Si no es verdad, o sea, si esta celda T5, esta, no es amarillo, entonces que me diga no. ¿Listo? Cierro y eso. ¿Sí ven? Esa celda T5 no es amarillo, entonces no pertenece a la bandera de Colombia. Lo que yo quiero que se fijen es en esto aquí arriba. Hay una prueba lógica que dice T5 amarillo. Si esa prueba, si esa condición se cumple, o sea, es verdadera, me va a decir que sí. Si no se cumple esto, entonces me va a decir lo otro que yo le coloco acá, que es no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo acá verde lo cambio por amarillo, ven que automáticamente me dice que sí. Esta función es la que yo voy a utilizar para que me clasifique esto. ¿Listo? Y necesito que en esta parte me pongan un poquito de cuidado porque, porque es un poco, digámoslo, no enredado, pero es un poco que me pongan cuidado. Entonces no sé si antes de hacerlo acá lo vamos haciendo mejor en otro lado para que, digamos, no tengamos dudas. Voy a tomarle un pantallazo a esto que vamos a utilizar y ya nos vamos para otro lado. Estoy buscando como la mejor manera para que me entiendan esa función, porque esa función toca hacerla varias veces. Y por acá, voy a escribir aquí igual así, y va, no, acá no. Voy a escribir aquí sí, y voy a copiar esto.
Listo, yo creo que ya me están viendo la pantalla que les estoy compartiendo de Word. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que me entiendan el funcionamiento de esa función y la puedan ir aplicando. Resulta que esta función sí, como está acá, me dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero, o si esa condición es falsa, pues me devuelve otro valor, ¿cierto? Entonces yo tengo unos niveles, ¿listo? Y entonces, primero yo tengo que tener en cuenta eso. Yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, el nivel bajo, ¿sí? El nivel bajo iría desde la velocidad más bajita que se encontró, que fue 32, hasta 68,33. Ese es el nivel bajo, ¿listo? Para que ustedes vayan teniéndolo en cuenta. Hay otro nivel que es medio, y ese nivel medio pues iría desde 68,33 hasta el valor que me dio aquí, que es 104,57. Y tengo un valor alto, un nivel alto, que ese me da desde donde quedé anteriormente, que es 104,57, hasta el último, que es 141. ¿Listo? Tengo estos valores. Este resultado, simplemente puedo ahorita tratar de otra forma. Entonces la función es lo más de sencilla. Yo tengo que igual así, ¿cierto? Y entre paréntesis tengo que colocar mi prueba lógica. Mi prueba lógica va a ser que la celda donde yo tenga mi valor, en este caso, por ejemplo, la celda A4, que es donde yo tenía el 76, si yo tengo ese valor, me va a decir, bueno, si esa celda, voy a clasificarla primero como bajo, ¿listo? Como bajo. Si esa celda está entre estos dos valores de bajo, entonces que me bote este resultado, que me diga que es bajo. ¿Listo? Pero si no está entre esos dos valores, entonces esa celda me tiene que dar otra cantidad. ¿Listo? Lo que yo quiero que ustedes vean es que bajo va desde 32 hasta 68,33. ¿Listo? Hasta ahí va eso. Resulta que entonces yo puedo decir, bueno, no voy a encontrar ningún valor que esté menor que 32. Entonces, digámoslo, por ejemplo, la celda A4, que es donde está el 76, voy a decir que si esa celda o ese valor que esté en esa celda es menor o igual, bueno, solo menor, si es menor que 68,33, entonces, por eso punto y coma, entonces me diga que el resultado es un nivel bajo. ¿Listo? Si no es bajo, entonces quiere decir que si ese resultado no es menor que 68,33, quiere decir que ese valor que está en esa celda A4, entonces puede ser medio o puede ser alto. ¿Listo? Si no es bajo, puede ser cualquiera de estas dos. Entonces, si no es bajo, entonces me toca mirar cuál de estas dos es. ¿Cómo hago para mirar esto? Pues entonces, si A4 no es menor que 68,33, entonces que me vuelva a calcular eso. Entonces me toca volver a colocar, entonces sí. ¿Listo? Sí, abro paréntesis. Entonces, si esa celda no es así, si esa celda A4 no es menor que 33, entonces voy a mirar la segunda opción que es medio. Entonces, sí, A4, y aquí es donde yo coloco una fórmula que se llama Y, porque como el medio está entre dos valores, entonces yo tengo que colocar, entonces Y, abro paréntesis, entonces, si la celda A4, ¿cierto? Que es la celda en donde yo tengo que mirar si se cumplen esas dos cuestiones, entonces, si la celda A4 es mayor o igual, así se coloca, mayor o igual que el 68,33 y que esa celda A4 sea menor que 104,57. 104,
104,57. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que si A4 no es menor que 68,33, quiere decir que no es bajo, entonces necesito saber si es medio o alto. Para eso necesito que ella haga esto. Entonces, si, vuelvo y lo digo, si esa celda me cumple con esto, si esa celda A4 me cumple que está entre 68,33 y 104,57, entonces ustedes ya saben, la primera condición es que me diga que sea medio, porque si me cumple esto, quiere decir que es medio, que está en ese nivel medio. Entonces, si me cumple eso, que sea medio. Si no me lo cumple, entonces yo puedo colocarle, como yo ya hice las anteriores, ¿cierto? Puedo colocarle directamente que me diga que es alto. ¿Listo? Alto. Y cierro. Y esa va a ser mi operación. ¿Listo? Por favor, ¿tienen alguna pregunta de eso? Yo sí tengo una duda. Cuando se vaya a poner en la barra de fórmulas, la palabra abajo, ¿se tiene que poner las comillas o simplemente uno elige la celda en la que está? Y la Puedes palabra abajo. colocar cualquiera de las dos formas. Si tú le ¿Cualquiera vas de a las dos? colocar, sí, si tú le vas a colocar directamente la palabra, tienes que colocarla entre comillas. Pero otra forma de hacerlo es la que tú me dices, que se puede colocar entonces la palabra, ¿sí? Ok. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a la práctica. ¿Listo? Vamos a ir a la práctica. Listo. ¿La están viendo, cierto? Sí. Vamos a la práctica. Entonces, tengo que clasificar todo esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es igual si abro paréntesis, entonces viene mi prueba lógica. Mi prueba lógica es que yo quiero mirar si esta celda, ¿cierto? Es menor que este límite que me dio acá en nivel bajo. ¿Sí? Si este valor que yo estoy comparando es menor que este, entonces punto y coma, yo quiero que me diga que es bajo, lo que decía ahorita la compañera. Puedo colocarle bajo o sea, seleccionar donde dice bajo, o si quieren, puedo colocar, entre comillas, bajo. ¿Listo? Como ustedes quieran. Cualquiera de las dos es posible. Entonces yo voy a dejarla como bajo. ¿Listo? Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque si entonces este es 76, como es este caso, si 76 no es menor que este límite, entonces yo quiero que la fórmula me diga si va a ser medio o va a ser alto, porque al no ser bajo solo me quedan dos opciones. Entonces, si es menor, entonces que me coloque de una vez bajo. Si no, entonces me toca mirar cuál es. Entonces vuelvo y hago sí para que ella me mire. Bueno, ya no es bajo, esta parte de acá no es, entonces necesito que me mire si es medio o es alto. ¿Cómo lo hago? Otra vez con la fórmula sí, ahí mismo. Entonces, si este valor A76, si este valor A4, que es 76, coloco la Y porque tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles dos condiciones? Pues para yo saber si es medio, tiene que estar entre 68,33 y 104. Y acá en Excel yo no puedo colocar eso en una sola fórmula. Yo no puedo decir, por ejemplo, fíjense aquí arribita, acá arriba donde está la fórmula, yo no puedo decir 68,33 es menor que la celda A4 y esa celda A4 es menor que 104,57. ¿Listo? Yo no puedo decir esto porque Excel no me lo va a recibir. Entonces, yo tengo que colocar dos condiciones. Para colocar las dos condiciones, coloco la letra Y. Abro paréntesis, entonces yo digo, bueno,
76, esta celda, tiene que ser mayor al nivel bajo. O sea, que tiene que ser mayor a 68, mayor o igual, porque a 68,33. Pero a la vez tiene que llegar máximo hasta 104, porque si llega más allá de 104, pues ya va a pertenecer al nivel alto. Entonces, aquí, punto y coma, entonces yo digo, y que a la vez esta celda A4 sea menor que 104,57. ¿Listo? Cierro paréntesis porque esas son mis dos condiciones. Si esas dos condiciones son verdaderas, entonces punto y coma, valor verdadero. Si eso es verdadero, entonces yo que me diga que es medio, ¿cierto? Cierro comillas. Y si no es verdadero, aquí yo ya no necesito volver a colocar la función sí. ¿Por qué? Porque si no me dio bajo, entonces ella me mira si es medio o es alto. Si no me dio medio, pues ya solamente me quedaría una opción que es alto. Entonces, si no me cumple ninguna de estas dos, entonces sencillamente yo acá puedo colocar alto. ¿Listo? Cierro el paréntesis, ese paréntesis, cierro otra vez paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Como ustedes ven, aquí me coloco que es medio. ¿Sí ven? Porque es 76. Si yo hago la clasificación manual, pues sí, medio está entre 68 y 104. ¿Qué pasa si ese 76, por ejemplo, lo cambio a un 140? Miren que la misma fórmula que acabamos de hacer me lo clasifica en alto. Y si yo vengo acá, sí, 140 es mayor que 104 y menor que 141, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo coloco acá 20? 20, miren que me va a decir que es bajo, ¿cierto? Porque 20, pues va a estar menor que 68. ¿Listo? Entonces, esa fórmula me sirve. Esas fórmulas yo la puedo arrastrar. Pero fíjense en lo siguiente. Yo la voy a arrastrar un poquitico. Porque hay unas celdas que no me van a... Bueno. Hay más cosas que yo tengo que tener aquí. Fijas. ¿Listo? Miren que yo tengo, sí, A4, si esta celda A4 es menor que ¿quién? Que J5. ¿Qué es J5? Este nivel bajo. Ese nivel bajo siempre lo voy a comparar en todas las celdas. Entonces, por lo cual, aquí en esta fórmula, J5 lo tengo que dejar fijo. Le doy clic acá al lado del 5 y le oprimo F4 para que se me pongan los signos pesos y esa celda, si cuando yo arrastre la fórmula, no me vaya a cambiar. ¿Listo? Esta comparación otra vez de J5 acá, que es bajo, vuelvo y la dejo fija. De J6 vuelvo y la dejo fija. ¿Listo? Lo único que no dejo fijo es esta celda de acá, A4, que es la que paso a paso me va a cambiar porque tengo que comparar diferentes. Cuando yo tengo esto, arrastro y miren que la fórmula me los va a clasificar uno por uno. 35 es bajo, 76 en medio, 116 es alto, 66 es bajo y así la voy llenando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Aprovechen si tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No se puede hacer con la función sí conjunto? Con la función sí conjunto también se puede hacer. Cualquiera de los dos. En Creo este que es más. caso, pues en este caso, con la sí conjunto, por ejemplo, acá borrar esto. Por ejemplo, si vamos a hacer aquí igual, así, pero hay algunos que no me sale sin conjunto, ¿sí ves? ¿Sí ves que no me sale sin conjunto? Ah, no, no le sale. Porque sí Ujú. conjunto
deja que ponga uno desde la A4 creo que hasta la última y Sí. ya te dice prueba de error y puedes poner cada uno que te vuelva el valor bajo y los tres de una sin... Es que aquí lo que pasa es que no sale porque no está. La única que yo he Ajá. visto como conjunto es la que vamos a utilizar en esta tabla ¿qué? De contingencia, que es la que vamos a utilizar para contar. Entonces yo digo contar, punto, y si se fijan aquí abajo dice sí conjunto. ¿Sí? Esa es la que yo voy a utilizar, esa es la única que yo he visto sí conjunto para contar con una condición que yo le dé a la celda, ¿sí? Pero aquí para hacer esto no, solo he utilizado la sí porque el programa Excel, no sé si de pronto el más reciente Sí, el tenga que yo tengo es esa el más operación. reciente y aparece sí conjunto y es más fácil. Igual Ah, yo la bueno. acabé de hacer con la que usted hizo y también funcionó. Ujú. Pues para los que no tienen la última versión de Excel, pues esta fórmula pues de una vez me lo facilita. ¿Listo? Les envié la asistencia mía para que por favor me hagan el favor y la diligencia. Entonces, si me colaboran con eso. No sé qué otra pregunta ustedes tengan. No sé qué más les puedo colaborar, pues el trabajo de hoy va hasta ahí. Ya depende de ustedes si van avanzando en esto y la próxima semana, dependiendo de pues cómo vayan desarrollándose las cosas, si Dios quiere, pues nos podemos encontrar para pues continuar con la otra parte del trabajo. ¿Listo? La otra parte pues ya es un poco más fácil. Lo único era que ustedes entendieran el mecanismo por el cual nosotros vamos a empezar a utilizar esto, la función para poder clasificar esos niveles sin la necesidad de estar, digamos, manualmente uno por uno haciendo esa clasificación en bajo, medio o alto, que siempre pues nos iba a llevar mucho tiempo porque son 300 datos. ¿Listo? Entonces, pues, si no tienen más dudas, pues podemos dejar entonces hasta aquí. Profe, Señora, ¿se puede, por ejemplo, decir en la tabla de contingencia, seleccionar los datos, bueno, uno por uno, como lo acabo de mencionar, o tiene que ser sí o sí elegir, hacerlo con la fórmula? la idea es que es con la fórmula porque ustedes están en un curso de estadística y probabilidad en el cual nosotros nos basamos en Excel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto ustedes ahorita lo pueden hacer con 300 datos divinamente, pero ¿qué pasa cuando son 500? O si en un próximo trabajo son 1000, pues nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, por eso es que nosotros, digámoslo, somos exigentes a la hora de que los trabajos los desarrollen con las fórmulas. De igual manera, pues si ustedes llegan a entregar, porque hay varios que me han entregado, hay como 2, 3 que me entregaron el trabajo pasado sin utilizar fórmulas, sino de una vez el resultado, esto le baja puntos. ¿Listo? No quiere decir que no se lo vamos a calificar, no, pero eso baja muchos puntos a la hora de obtener la calificación. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros les decimos que ustedes tienen que utilizar las fórmulas de Excel en los trabajos. Otra cosita ya que me acordé es un poquito de paciencia. Yo estoy calificando los trabajos. Yo tengo 30 grupos, 28 grupos, entonces de pronto me demoro un poquito. ¿Listo? Pero no quiere decir que no les vaya a calificar o que me vaya a pasar de los plazos para calificar. Recuerden que máximo, la fecha para que ustedes tengan la calificación es el 14 de octubre. ¿Listo? Dios mediante, pues de aquí a allá ya van a tener ustedes la calificación en sus plataformas. ¿Qué otra pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿usted sí nos puede compartir la grabación? Sí, estas se las voy a compartir. Es que hay Ok. veces que queda tan pesada que esta grabaciones entonces quedan muy, ¿qué? Muy
muy pesadas para uno subirlas. Listo, pero sí, yo se las comparto. Ok, gracias. Ujú. Listo. Ustedes entonces ya me colaboraron con la asistencia, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, entonces, pues no siendo más, pues estaré entonces pendiente de los avances que ustedes tengan, de las dudas, y pues yo creo que Dios mediante, por ahí a mitad de semana, yo creo que nos estaremos viendo en otros CIPAS para no dejarlo hasta el viernes, sino que es que, por ejemplo, esta semana no lo pude hacer antes porque tenía unas reuniones, entonces yo lo quería hacer el día miércoles, que es como un día a mitad de semana, por si cualquier cosa, pues pueden preguntar. Entonces, yo creo que les estaré enviando la invitación día lunes, día martes, para que nos volvamos a conectar. Listo, este trabajo no es extenso, este trabajo es cortico, pero sí es de ponerle un poquito de cuidado. Entonces, les recomiendo la asistencia. Muchas gracias por haber asistido. Y pues nada, muchas gracias y espero que les vaya muy bien en el trabajo y en sus cosas. Muchas gracias, tutor. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muy buena la Vale. explicación.